días. Bien, bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase de tejido muscular. Como siempre, es necesario tener una pequeña introducción al tema y pues la definición de este. Es uno de los cuatro tejidos básicos y está compuesto por células con la capacidad de acortar su longitud. ¿Para qué nos va a servir esta capacidad? Pues para contraer, que en pocas palabras es movimiento. ¿Sí? La contracción y la relajación provocan movimiento tanto en las vísceras como en el cuerpo externo, ¿no? Nos permite movernos, desplazarnos y pues ni se diga las células, que en su caso pues como tal ellas no se mueven, sino que provocan el movimiento como tal de los tejidos. Ahora, las células propias del tejido muscular se les llama miocitos. En algunas circunstancias todavía de nomenclaturas anteriores, es común, sobre todo en libros, no precisamente de histología, sino de anatomía o de fisiología o incluso de especialidades quirúrgicas, que a las células se les llame fibras, ¿sí? En el caso del músculo. En el músculo es de las poquitas células que las vamos a poder llamar fibra indistintivamente de una célula. Sí, si decimos una fibra muscular, estamos hablando de un miocito. ¿Sale? Entonces, a partir de estas definiciones, pues los miocitos van a dividirse según su morfología y su composición. Sí, vamos a tener una clasificación en general de músculo estriado y músculo liso. Subclasificado el estriado vamos a tenerlo el esquelético y el este, cardíaco. Y también por ahí algunas bibliografías, algunos estudiosos más quisquillosos meten aquí un estriado de tipo visceral, que es el que pues no se inserta como tal en el esqueleto, sí, en los huesos. Son los músculos que están en las vísceras que tenemos la capacidad de contraer, como cuáles, como el de la lengua, como el del esófago y los esfínteres externos, ¿sí? Que como tal rodean a otros órganos y no se insertan precisamente en estructuras óseas. Entonces ahí tenemos los tres tipos, bueno, los cuatro tipos de músculo. El liso también es conocido como visceral, pero no visceral indistintivo, visceral de víscera hueca, ¿sí? O de este, formaciones tubulares, ¿sí? Como el tubo digestivo, como los conductos ureteros deferentes, todo tipo de conducto macroscópico, pues también se le llama, contiene músculo liso de tipo visceral, ¿sale? Incluido también el útero. Bueno, ya los habíamos adelantado. Estos tres principales músculos, el esquelético y el liso y el cardíaco, tienen características propias, ¿sale? El esquelético tiene estrías transversales prominentes, de ahí el nombre de estriado. Es el único que podemos controlar a nuestra voluntad, ¿sí? Y lo inerva nervios motores somáticos, ¿sí? Que hacen una decusación a nivel medular y que también tienen su propio arco reflejo. Antes de llegar a la corteza, ahí mismo se pueden llegar a procesar algunos elementos nerviosos y dar una respuesta inmediata sin tener que llegar a la corteza. Por otra parte, tenemos al músculo liso, que como vimos se encuentra en las vísceras. Este es completamente involuntario y se encuentra regido o dominado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? A esto nos referimos a que es un control, sobre todo medular, y más o menos cortical. ¿Sale? Prácticamente es algo desarrollado por partes del cerebro que no tienen mucho que ver con la corteza, a veces incluso tienen más que ver con el cerebelo, como en el caso del movimiento y el equilibrio. Bien, por último tenemos el músculo que también es estriado de tipo cardíaco, ¿sí? Que es el corazón y los vasos sanguíneos que salen inmediatamente, ¿sí? Los más grandes, ¿sí? Parte de las cavas, parte de la aorta, de la pulmonar, de las cuatro pulmonares entrantes en la aurícula
Entonces, esos vasos sanguíneos todavía conservan una porción inicial remanente de sus vestigios embriológicos que con músculo cardíaco, ¿sí? Todavía ellos incluso pueden tener contracción y a veces incluso continuar con este, con un cronotropismo regulado por ellos mismos, a pesar de que no tienen como tal fibras de Purkinje tan cercanas. ¿Sale? El cardíaco también pues, es involuntario, no podemos parar nuestro corazón a voluntad, ¿sí? Imaginen lo caótico que sería eso. Es estriado y también está regido por nervios autónomos, específicamente el vago, ¿sale? Entonces, a partir de estos tipos histológicamente diferentes, pues vamos a estudiarlos en su morfología. Sí, ya hablábamos de que el esquelético pues va a tener su otra parte que es visceral, que no se inserta en huesos, y todos los demás pues tienen su estructura bien definida. A ver, es difícil confundirlos, en primera por el tamaño de las células, en segundo por la tensión y en tercera por la posición de los núcleos. ¿Sale? Entonces ahí tienen los tres parámetros que nos van a ayudar a diferenciar cada uno de ellos y también a distinguirlos de otras células que se llegan a aparecer o estructuras, como en el caso de las fibras de colágeno que pueden confundirnos con músculo liso o a veces también músculo esquelético. Muy bien. Empezando con las células de músculo esquelético, tienen las siguientes características, ¿sí? Son largas, ¿sí? Pueden ir de unos pocos milímetros hasta centímetros, ¿sí? Van de tendón a tendón. Poseen proteínas contráctiles, las cuales son la actina y la miosina. En el caso de músculo estriado, las estructuras intracelulares u organelos van a recibir incluso un nombre apropiado según el tipo de célula. Y en este caso, el prefijo sarco nos habla de músculo estriado. Entonces, el sarcolema es el citoplasma de un miocito. No, el sarcolema son no, sí es el citoplasma. No, es la membrana celular, perdón. Membrana celular. El sarcoplasma como tal, ahora sí, es el citoplasma. Los retículos sarcoplásmicos son los retículos endoplásmicos lisos y rugosos. El sarcosoma son las mitocondrias. ¿Sale? Y tienen estas denominaciones porque, pues, como hemos visto en la clase de microscopía, los organelos más pequeños pues, se descubrieron muy recientemente. Antes de eso ya habían sido estudiados por los microscopistas, por los histólogos iniciales y encontraron pues estas estructuras y les denominaron pues de esta manera. ¿Sale? Pero en pocas palabras son mitocondrias, la membrana plasmática y el citoplasma, que pues es la misma composición en todas las células. Ahora, una cosa muy característica del músculo esquelético es que está compartimentalizado. ¿Sí? Está delimitado formando fibras, formando haces y formando el músculo como tal. ¿Sale? Esta compartimentalización la hace el tejido conectivo. ¿De qué tipo va a ser? Casi siempre va a ser conectivo denso y regular. ¿Sale? Eso en la parte pues media. Va a ser de tipo de laxo en la parte más interna, rodeando a cada celulita, y va a ser tipo denso regular en en la aponeurosis. ¿Sí? Ya vimos que está característicamente ese tipo de tejido conjuntivo en aponeurosis. Pero pues ahorita lo vamos a ver y vamos a diferenciarlo. Muy bien. Y usando las imágenes que tenemos acá, este es un pequeño esquema de cómo es que se representarían fácilmente estas características que habíamos visto. ¿Sí? Estriaciones a lo largo o perpendiculares a largo de la célula. ¿Sí? Este es un corte longitudinal. ¿Sí? Así va la fibra muscular, la célula muscular, el miocito, a lo largo del músculo, desde tendón hasta el otro tendón. ¿Sale? Es una célula única, ininterrumpida, por es, compuesta por muchos núcleos en su periferia. Ojo, los núcleos están en la periferia, no están fuera de la célula. ¿Sí? El citoplasma está ocupado por tantas proteínas contráctiles que les roban el espacio intracelular y pues los ponen
hacia la periferia, a los núcleos, igual a todos los demás organelos, a las cisternas, a los ribosomas, incluso a las mitocondrias, se encuentran en la superficie celular, ¿sale? ¿Y cómo es la morfología de estos núcleos? Pues son aplanados con cromatina densa, ¿sale? Y son muy numerosos. Y pues tomen eso en cuenta porque el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso, pues no tienen estas características, ¿sale? Entonces, una célula muy alargada, con estriaciones perpendiculares a su largo, núcleos numerosos periféricos en la célula, ¿sale? Esa es la forma de reconocer al músculo esquelético. Sí, y aquí ven una tinción específica para músculo en la cual vemos las células discurriendo a través de la muestra de manera paralelas unas a otras con pequeños espacios entre ellas. Estos espacios que se encuentran aquí en blanco y también aquí disfrazados, o bueno, teñidos con algunas líneas rosadas, corresponde a tejido conjuntivo laxo. Y en este caso, pues le vamos a llamar endomisio. ¿Sale? Entonces tenemos muchas fibras acomodadas unas al lado de otras, pero pues recordemos que todas las células necesitan algo que las una. Entonces ahí entra el tejido conectivo haciendo de las suyas, uniendo como tal a las fibras musculares y como tal también sosteniéndolas en ese tejido conjuntivo van a estar los vasos sanguíneos que le van a dar la irrigación o como tal la nutrición al tejido muscular. ¿Sale? De una forma un poco más, pues ya electrónica. Vamos a ver que las estriaciones son de manera regular y ya lo habrán visto en sus clases de fisiología, que tienen una banda H, una banda Z, una banda M, una zona I, una línea Z, ¿no? Donde se anclan las proteínas de miosina y actina, bueno, sobre todo las de actina, las de miosina están en el centro, y pues de ahí se desplaza el golpe de poder, cambio de polaridad, la llegada del calcio a la cisterna y la liberación del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso, pues, no es complejo, pero sí algo largo y pues escapa de nuestros estudios morfológicos. Entonces, de recapitulación, son células largas, de forma cilíndrica, desde 30 centímetros por 10 a 60 micrómetros de diámetro, ¿sí? Una celulita puede medir eso. Y por supuesto, estas células se pueden hipertrofiar, ¿sí? Y no es que no se hagan más células o crezcan más fibras. Lo que sucede cuando se hipertrofian a los músculos es precisamente que la célula únicamente aumenta de tamaño, ¿sí? Guarda más proteínas contráctiles en su citoplasma y por lo tanto, pues la célula crece, ¿sí? No es que las personas que tengan mucho músculo tengan más células musculares, sino que sus células musculares están gorditas y guardan muchas proteínas, lo que les hace tener mayor reserva de energía, mayor reserva de proteínas y por lo tanto, pues hasta cierto punto mayor fuerza, ¿no? No es algo que sea ley de que a mayor masa muscular más fuerza, pero pues en pocas palabras sí tienen mayor cantidad de sustrato para contraerse. ¿Sale? Sin sitio real. ¿A qué nos referimos con eso? A que en un determinado periodo embrionario, los mioblastos, o sea, las células indiferenciadas contráctiles, tenían la oportunidad de estar solitas, pero no, lo que decidieron fue unirse unas con otras para hacer células más grandes y como tal, pues hacer a estas células multinucleadas, pues un sinsitio real. Entonces, un conjunto de células se unió formando un sinsitio real, que esa es la definición. Muchas células formando una sola, ¿vale? Y actuando a la par, por supuesto. Ya lo vimos, núcleos densos planos a lo largo de la longitud, múltiples en la periferia, ¿sí? Los núcleos nunca los vamos a encontrar aquí adentro, ¿sí? Siempre van a estar periféricos. Muy bien. Entonces, todo lo que está llenando al sarcoplasma, o sea, el citoplasma, son miofibrillas, ¿sí?
diferenciándose de las fibras musculares, que es como tal toda la célula, y las miofibrillas son las proteínas contráctiles, llámese actina, miosina, nebulina, tubulina, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a tener dos modos de describirlo, una longitudinal y una transversal. Longitudinalmente ya vimos, solo podemos observar del tejido conjuntivo el endomisio. Pero si lo hacemos de forma transversal, sí vamos a poder ver toda la dispersión de otras estructuras que van a conformar fascículos y como tal después al músculo. En un corte transversal vamos a observar algo que se llama grupos de Cohnheim, ¿sí? Que no es otra cosa más que fascículos musculares. ¿Y cómo están distribuidos esos fascículos? Pues por precisamente tejido conectivo, ¿sí? De tipo denso y regular, ¿sí? Cada célula muscular va a estar agrupada, delimitada por ese tejido denso y regular en un fascículo. Y ya después muchos fascículos van a estar constituyendo como tal al músculo. Y todos estos fascículos pues van a estar delimitados por, por un epimisio, que es tejido conjuntivo denso, todavía irregular, y luego una aponeurosis, que ese sí ya es como tal un denso regular. Entonces, estas miofibrillas van a estar distribuidas por toda la célula en toda su extensión y va a haber estrías transversales, bandas claras, bandas oscuras, bandas así, todo lo que ya hemos visto. ¿Sí? Los organelos van a estar cerca de los núcleos porque los núcleos también tienen una cierta capacidad metabólica en caso de que pues, se necesite, ¿no? En caso de los deportistas, en el caso de las personas que que hagan mucho ejercicio aeróbico, sobre todo. El anaeróbico no tiene tanta demanda de tipo glucolítica. Ya vemos que tenemos la anaerobia. Muy bien. Entonces, el glucógeno y las mitocondrias, por supuesto, van a ser abundantes. Incluso hay espacios en blanco periféricos a los núcleos donde vamos a encontrar reservas enormes de glucógeno. ¿Por qué? Porque el músculo es uno de los principales reservorios de glucógeno, seguido del hígado. ¿Sí? Entonces, se acaban las reservas del hígado, empieza a jalar glucógeno del músculo. Es por eso que las personas que no comen bien o que están pues en ayunas o en desnutrición, pues también no tienen músculo, se ven flaquitas, se les ve prácticamente los huesos, ¿sí? El cuerpo absorbe todas esas proteínas y sobre todo pues, la glucosa almacenada allí y por lo tanto pues pierden peso, se ven muy delgadas, caquéxicas. Muy bien, y a esto me refería, es un esquema. Aquí es donde podemos ver los grupos de Conein, ¿no? Esto de aquí es un grupo de Conein o también llamado fascículo. Si se dan cuenta, está delimitado por una membrana rosada que es tejido conjuntivo denso y regular. En este caso es llamado perimisio. Entonces, si les preguntan, ¿qué es lo que determina o compartimentaliza a los fascículos? Pues es el perimisio, ¿sí? Tejido conjuntivo denso y regular. Dentro del perimisio, este tejido conjuntivo se inmiscuye poco a poco y va perdiendo cantidad de fibras, haciéndose más laxo y por supuesto va a ser de tipo laxo, llamándose endomisio. Bien. Y como tal, rodeando a todo el músculo, vamos a encontrar una capa de colágena distribuido de una forma un poco irregular llamada epimisio. ¿Vale? Esto en un corte transversal. En un corte longitudinal vamos a observar a las células alargadas sin interrupción, continuas con bordes, bueno, con estriaciones en su citoplasma, perpendiculares, núcleos periféricos abundantes, aplanados de cromatina densa. ¿Sale? Y entre cada una de esas celulitas vamos a encontrar espacios en blanco que corresponderían al endomisio. ¿Podemos encontrar otras estructuras en esos espacios en blanco? Por supuesto que sí, ya vimos cuáles son las poblaciones celulares del tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿no? Fibroblastos, mastocitos, eosinófilos, ¿sí? Pero aquí sobre todo vamos a encontrar fibroblastos, porque ellos necesitan estar en continuo recambio para sintetizar más matriz, como siempre. Muy bien, y esto es lo que nosotros veríamos en una microscopía de corte transversal, ¿sí? Nota, sí, las células musculares son muy eosinofílicas, sí, son rosadas, tirándole a rojo incluso. Aquí se ven un poco pálidas, pero cada una de esas
estructuras ovoideas, son proteínas contráctiles, ¿sí? Todo esto es citoplasma de la célula y como tal, cada una de estas bolitas pues es una célula, una fibra muscular o un sarcomiocito, ¿sí? Y como notan, los núcleos están en su periferia. Esta celulita nada más tiene 4 núcleos, ¿sí? A eso nos referíamos con sin sitio, porque sabemos que uno de los postulados de la teoría celular que dice que una célula tiene un núcleo, ¿no? Pues, pero en este caso no, tiene muchos núcleos. Es porque pues formaron un sin sitio desde su forma inmadura. Muy bien. Ya esto es a lo que nos referíamos con la compartimentalización. Los haces o fascículos van a estar delimitando como tal por tejido conjuntivo. Entonces, lo que ya habíamos visto anteriormente, todo esto corresponde al perimicio compuesto de tejido conectivo denso y regular. Rodeando a todo el músculo como tal, tenemos al epimicio, que es tejido conjuntivo, también denso y regular. El endomicio es tejido conjuntivo laxo, ¿sale? Y alrededor de esta célula, de esta formación ovoidea, pues son como tal las fibras musculares, ¿sale? Entonces, en perimicio van a empezar a llegar todos los vasos sanguíneos para irse distribuyendo a través, por medio de capilares hacia las terminaciones finales del endomisio. ¿Sí? Capilares van a estar irrigando toda la célula muscular y de ahí va a obtener el oxígeno y también el calcio necesario para hacer la contracción. ¿Sale? Ahora, lo que les mencionaba, como van de tendón a tendón, este tendón pues va a estar conformado por tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Inclusive las células propias de aquí, que deberían ser fibroblastos, son indistintivamente llamadas también tendinocitos, que son fibroblastos especializados en formar el tendón. Muy bien. Y esta es una representación en 3 dimensiones de cómo es que está constituida como tal una célula muscular. Sí, ya vieron, aquí agarraron al músculo y lo seccionaron, agarraron a un fascículo y lo volvieron a seccionar y agarraron a una célula muscular, que es lo que estamos viendo acá. Hay poros en la membrana por donde va a empezar a entrar o por donde van a llegar los impulsos eléctricos hacia los túbulos T, donde estos van a dar la señal para que se abran las cisternas y salga el calcio y se dé todo el proceso de contracción. ¿Sale? Entonces, algo importante que no se puede observar en la microscopía óptica, pero sí en la electrónica, son estas formaciones, ¿sí? Llamadas triadas, ¿sí? Que se compone de 2 cisternas terminales y un túbulo T, ¿sale? Las cisternas terminales pues, van a tener el calcio ahí guardadito y el túbulo T es una conexión con el poro de la membrana para que por ahí lleguen pues algunos concentrados también, los impulsos eléctricos y se empiece a dar como tal el ciclo de contracción. Bien, esto es importante que lo sepan porque siempre lo preguntan en los exámenes. ¿Cómo se compone una triada y dónde se encuentra? Pues se encuentra en el músculo esquelético y se compone de 2 cisternas y 2 cisternas terminales y un túbulo T. ¿Sale? ¿De qué sistema provienen las cisternas? Pues del retículo sarcoplásmico, ¿sí? O del retículo endoplásmico liso. Muy bien. Vamos hacia el músculo cardíaco. Este también es estriado, ¿sí? Pero su morfología es completamente diferente, su distribución también. Son fibras alargadas, tienen estrías, también tiene tejido conjuntivo, pero el núcleo es único y tiene formaciones específicas llamadas discos intercalares, ¿sí? A diferencia de del músculo liso, digo, del músculo esquelético, estas no son continuas, sino que van a dicotomizarse, haciéndose una morfología típica llamada en forma de pantaloncito, ¿sí? Tienen su núcleo central y en estas partes que conformarían las piernitas del pantalón están unos engrosamientos de membrana llamados discos intercalares. ¿Sí? Esos discos intercalares no son otra cosa que medios de unión con otra célula cardíaca, donde tienen la capacidad
de intercambiar información y así de manera sucesiva. Entonces aquí hablamos de un sinsitio funcional más no anatómico, ¿sí? Un sinsitio en el cual muchas celulitas se unen de las manos literalmente para funcionar al unísono, ¿sale? Estructuralmente hablando, pues ya vimos, tienen solamente un núcleo central y un halo perinuclear clásico, ¿sí? Está por aquí el núcleo de cromatina laxa, casi siempre es redondo, y un halo perinuclear aquí, o sea, una parte transparente dentro de la misma célula intracitoplasmática, como aquí se ve una ausencia de color, donde corresponde precisamente a reservas de glucógeno. ¿Sale? En la tensión, clásicamente podemos ver estas estriaciones más eosinofílicas como los discos intercalares o bandas escaleriformes. ¿Sale? Bien. Entonces, no es un sinsitio anatómico, cosa que sí era el músculo esquelético, es un sinsitio funcional. Las células miden 80 micrómetros de largo por 15 de diámetro. El núcleo central, hay un sarcoplasma abundante y hay muchas mitocondrias. Ahora, el hecho de que sea de una coloración más roja es porque aquí tiene otro tipo de molécula afín al oxígeno. En lugar de llamarse hemoglobina, es la mioglobina, que es incluso hasta 2 veces más afín al oxígeno que la hemoglobina normal. Por lo tanto, pues entiende, ¿no? Si la primera forma de energía es necesaria, pues como tal, el oxígeno, pues entre más oxígeno tengamos, pues mejor, ¿no? Y pues la hemoglobina da una coloración roja. Por eso es que clásicamente el músculo es rojo, ¿sí? Por la gran cantidad de hemoglobina, bueno, mioglobina que tiene. Ahora, estructuralmente, ultraestructuralmente hablando, los túbulos T están en sintonía con las líneas Z. En el caso del músculo esquelético, los túbulos T estaban entre la unión de la línea I con la A. Sale aquí, nada más se recorren un poquito. Y por supuesto, estos túbulos T son más anchos, haciendo que no sea necesaria tanta cisterna. Por lo tanto, en lugar de ser triadas, van a ser diadas, compuesto por una cisterna y un túbulo T. ¿Sale? Esto, además de que propicia de que la contracción sea rítmica y espontánea, pues le da un cierto tiempo de recambio y de repolarización a la célula para que pueda conseguir la contracción y pues no llegue a la tetania, ¿sale? Entonces tiene reservas de calcio más controladas y por lo tanto es calcio dependiente del suero, ¿sí? Si hay poco calcio en el suero, en, el, en la sangre, pues la alteración cardíaca se va a ver afectada, ¿sí? El ciclo cardíaco se va a ver afectado. Y lo mismo si hay demasiado potasio, calcio también, demasiado calcio en la sangre. Muy bien. Bueno, si recuerdan las zonas escaleriformes o discos intercalares entre célula y célula, son lo que les mencionaba analógicamente a manitas, ¿no? En esas manitas va a haber dos tipos de uniones. ¿Sí? En la parte longitudinal, o sea, en estas partes de acá, vamos a encontrar desmosomas y también vamos a encontrar uniones estrechas. ¿Sí? Ahora, la más importante son las gap junctions, que también las vamos a encontrar en la porción vertical, ¿sí? En estas zonas de acá. En las partes de acá vamos a encontrar las otras, a las uniones, a los semidesmosomas y a las fascias focales o también uniones estrechas. ¿Sale? Y la más importante, la que le da como tal la capacidad de sin sitio son este, las uniones GAP. Muy bien, y aquí tenemos otra imagen representativa en modelo 3D de cómo es que se verían si las viéramos en grande, ¿no? Tenemos aquí el núcleo central, ¿sí? Bandas de proteínas contráctiles en el citoplasma, abundante cantidad de mitocondrias, y noten algo aquí, en las porciones verticales tenemos las gap junctions, ¿sí? Las uniones que nos permiten comunicar intracitoplasmáticamente hablando a células con células, ¿sale?
En el plasmalema, o en este caso, pues en el sarcolema, vamos a encontrar también mucha cantidad de poros, que es por donde van a estar abriéndose los túbulos T para recibir al- a la contracción por parte de las fibras de Purkinje. ¿Sale? Muy bien. Y ya si nos vamos hacia afuera, pues tenemos aquí las bandas de discos intercalados. Bien. Por último, vamos a analizar rápidamente al músculo liso. Este rompe los esquemas anteriores y se cree que pues, el músculo liso es de los primigenios, evolutivamente hablando, ¿sí? Porque el músculo esquelético es como que más refinado, más específico, incluso es voluntario, pero el músculo liso es todo lo contrario, sí es involuntario, nadie lo regula, su contracción es un poco más irregular e incluso se dispone de manera diferente las proteínas contráctiles, ¿sí? No hay estriaciones, es involuntario. Se les llama leiomiocitos a las células contráctiles. Tienen una forma fusal, ¿sí? En forma de hoja. El núcleo es ovoide central de cromatina densa también, aunque cuando hay procesos de contracción, pues puede llegar incluso a tener cromatina laxa. Su morfología nuclear también cambia, ¿sí? Cuando estamos en una posición relajada, pues la forma clásica es esta. Pero si tuviéramos contraída la célula, adquieren la apariencia de un sacacorcho, ¿sí? O bueno, de una espiral, ¿sí? Y ahí sabemos que la célula muscular está contraída. A diferencia de este esquema, el núcleo es muchísimo más largo, ¿sí? Es un núcleo alargado, grande, de cromatina densa, ¿sale? Muy bien. Estas celulitas pueden tener de 15 hasta 500 micrómetros de longitud, haciendo que pues estos también pueden crecer, ¿eh? Entonces, todas las células musculares pueden hipertrofiarse, tanto las musculares cardíacas como las musculares esqueléticas, y ni se diga del músculo liso. Evidentemente con los estímulos apropiados, ¿eh? No es que lo hagan de manera normal. Bueno, sí lo hacen de manera normal en el caso de las embarazadas, ¿sí? Que crece el útero y por supuesto hay más células musculares lisas. Aquí estas sí se pueden reproducir, a contrario de las musculares esqueléticas y cardíacas que no se pueden reproducir, ¿sí? Las esqueléticas se pueden reparar por la presencia de unas células madre llamadas células satélite que están en su periferia. Pero las cardíacas esas, ya, si se murió un cardiomiocito, se murió para siempre, va a morir y va a dejar una cicatriz, ¿sale? Entonces, ese sí hay que cuidarlo mucho, por eso es que tenemos que cuidar a nuestro corazón. Bien, en el caso del músculo liso, aquí no hay como tal una diferenciación entre fascículos, si no están tan bien organizados. Aquí un fascículo puede ir en una dirección, inmediatamente aquí venir otro fascículo y por aquí otro fascículo. Entonces, si hay fascículos, pero están más desorganizados. ¿Hay endomicio, perimicio y epimicio? No hay. Hay una mínima cantidad de tejido conjuntivo laxo, pero como tal no es un tejido em, denominado así como endomicio, ¿sale? En el caso del músculo cardíaco, sí solamente hay endomicio, no hay en el corazón no hay fascículos, entonces solamente hay endomicio. Y el tejido conjuntivo, lo que les mencionaba, recorre todo alrededor de las células y es de características laxas, mínimo, ¿sí? Las células musculares lisas son mucho más compactadas que las demás. Muy bien. Entonces, este músculo va a estar encontrado en lugares como las vísceras huecas, ¿sí? Llámese tubo intestinal, llámese vejiga, uréter, uretra, ¿sí? Paredes tubulares, músculos, músculos de la pupila, perdón, párpados, escroto y los folículos pilosos. ¿Sale? Ahí podemos encontrarlos. Entonces, vamos a poderlos encontrar dispuestos de diferentes formas, ¿sí? En capas. En el caso del intestino, pues van las capas en diferente dirección, ¿sí? Unas van de esta forma y otras van de esta forma. Unas van longitudinales y otras transversales, ¿sí? A esto nos referimos, a las capas circular longitudinal. ¿Delimitadas? Claro que sí.
A pesar de que no tienen tejido conjuntivo excesivo entre las células, sí lo hay alrededor de ellas, un tejido conjuntivo denso y regular. ¿Sale? Sí hay como tal una cápsula, una compartimentalización también, solo que no es característico encontrar mucha matriz extracelular entre las células lisas. ¿Sale? También se pueden disponer de manera reforzada en zonas que sirven como esfínteres y sobre todo pues, los esfínteres internos como el de la vejiga, el de la válvula ileocecal, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el del, pues prácticamente en tubo digestivo, ¿no? Que son un engrosamiento de una de las capas circulares, ¿sí? En lugar de ser una capa típica de unas 20 células, pues son 40, el doble, ¿no? Y tienen la capacidad de responder a, a reacciones simpático o parasimpáticas, ¿vale? Sobre todo parasimpáticas, ya ven lo de la lucha y huida, se relajan esfínteres, etcétera, etcétera. Muy bien. La forma de unión entre dichas células se les llama bandas estrechas, ¿sí? Que son prácticamente pues, uniones estrechas. Muy bien, y aquí tenemos una esquematización de las mismas. Aquí la distribución no va a ser como tal en la unidad sarcomérica, ¿sí? La que vimos anteriormente que formaba las bandas A, las bandas I. Aquí hay estructuras llamadas cuerpos densos que sirven de anclaje y están ubicadas a lo largo de la membrana hacia las proteínas contráctiles. Entonces, desde estos cuerpos densos se anclan los filamentos delgados y los filamentos gruesos pues están entre esos filamentos delgados, ¿sí? Entonces no hay como tal línea Z, sino que hay cuerpos densos. Una vez que se les llega el impulso de contracción, llega por aquí el calcio, abre las caveolas, que son como tal balsas o reservorios equivalentes a las cisternas de calcio, y entonces se libera y empieza la contracción, ¿sale? Ahora, a diferencia del músculo esquelético, donde si llega el impulso y toda la célula se contrae, en esta pues realmente no. Se puede contraer solamente esta parte y lo demás está relajado. O en su defecto, si es fuerte el impulso, pues se contrae como tal toda la célula y como les mencionaba, cambia la conformación del núcleo. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? En estas secciones de por acá los núcleos están alargados porque no están contraídos. Si notan, entre célula y célula hay muy pequeño espacio y de hecho es muy difícil delimitar dónde empieza una célula y dónde acaba otra. Y haciendo un acercamiento a esta zona, pues aquí tenemos unos núcleos contraídos de una célula lisa. ¿Sale? Y lo que les mencionaba aquí como tal no funciona como fascículos, sino como capas. ¿Sale? Entonces, más adelante vamos a ver aquí cómo están distribuidas esas capas. Aquí tenemos una capa que va en sentido longitudinal y aquí otra capa de músculo liso en sentido transversal. Sí, que en términos correctos en tubo digestivo, pues es una circular interna y una longitudinal externa, salvo que pues aquí el corte favorece a ver la capa circular de forma longitudinal. Sí, es complejo, pero así es el corte. Bien, ya vimos cómo se ven de manera longitudinal las celulitas, ¿no? Casi es difícil ver el límite, pero en su parte transversal, haciéndole zoom, las celulitas se alcanzan a ver así, muchas vacías porque el núcleo es pequeño a diferencia de su tamaño, y si el núcleo está presente, pues es una relación de 1 a 1, relación núcleo-citoplasma de 1 a 1, o sea que el núcleo cabe una vez en el citoplasma, no puede caber más, cosa que puede llegar a parecerse en el músculo cardíaco si también le hacemos un corte transversal, ¿sí? Salvo que ahí la relación del núcleo es de 1 a 4, 1 a 3, ¿sí? El núcleo realmente es pequeño y el citoplasma es más grande. Muy bien. Ya a forma de repaso, pues vamos a ver rápidamente cómo se clasifican con esta tabla. Entonces, tenemos estos puntos de control, fibras, quién lo controla, ubicación, estriaciones, núcleos, retículo sarcoplásmico, discos intercalados y regeneración. Vamos de abajo para arriba. Las únicas que se pueden regenerar como tal son las lisas. El esquelético se repara y el cardíaco pues de planamente no se puede hacer. Los discos intercalados solamente los vamos a encontrar en el cardíaco, en los demás no.
El retículo sarcoplásmico sí lo vamos a encontrar en el esquelético y en el cardíaco, y en el liso pues va a tener otra denominación, casi siempre se les va a llamar caveolas. En los núcleos, en el esquelético son muchos, abundantes, aplanados, de cromatina laxa y periféricos, ¿sí? A las orillas de la célula. En el cardíaco los núcleos son centrales, redondos o esféricos de cromatina casi siempre laxa, ¿sí? Y los núcleos en el músculo liso son alargados en forma de cigarro puro de cromatina densa. Únicos, por supuesto, y también centrales. Las estriaciones en el esquelético y cardíaco van a estar presentes, en el liso, por supuesto, no. La ubicación en el esqueleto, pues ya sabemos, músculos que se insertan con tendones, también, por supuesto, en algunas vísceras, como vimos en la lengua. El cardíaco también lo vamos a encontrar solamente en el corazón y vasos grandes partientes inmediatamente del mismo. En el liso, pues solamente en vísceras. Bueno, también vimos que en la pupila, en el piloerectores, ¿no? El control de ellos, el único que es voluntario, es este. Todos los demás son involuntarios. Y las fibras en el esquelético son largas, grandes y van paralelas unas a otras en el caso del esquelético. En el cardíaco están dicotomizadas, ¿no? En forma de pantaloncito. Muy bien. Y en el liso tienen forma fusiforme, ¿sí? O sea, forma de una hojita. Es un núcleo alargadito. ¿Sale? Aquí los núcleos en la periferia. Muy bien. Y estos son estriados y los demás, por supuesto, pues son lisos. Ese es el resumen. Y ya, en forma rápida, aquí tenemos las imágenes descriptivas con una morfología ideal en microscopía y una recapitulación con esquemas. ¿Sale? Núcleos periféricos alargados, múltiples en esquelético, núcleos redondos centrales, discos intercalares, halo perinuclear en cardíaco y dicotomizadas, por supuesto. Miren, aquí está el pantaloncito. Muy bien. Y células con un núcleo alargado de morfología fusiforme en el músculo liso. Muy bien. Bueno.